Hola a todos, bienvenidos nuevamente a tu canal Aroma del Cielo. Si es la primera vez que nos visitas, mi nombre es Susan Fernández y en este canal publicamos devocionales, tips, temas de la Biblia y mucho más. Y este es el episodio número 3 de la serie Cómo vencer en la guerra espiritual. Y el nombre que le he puesto es 6 estrategias de Satanás para destruir. Si este tema es de tu interés, te invito a que te quedes en nuestro canal, suscríbete y dale click a la campanita para que no te pierdas la serie completa. Habíamos hablado en los capítulos anteriores acerca de 3 enemigos principales y también habíamos dedicado un capítulo para hablar acerca de Satanás. Y es cierto que hay que conocer a nuestro enemigo, quién es, pero también hay que conocer sus estrategias. Pablo menciona en 2 Corintios 2:11 que no quería que Satanás ganara ventaja sobre ellos, porque no ignoraban sus maquinaciones. Es decir, nosotros tampoco debemos ignorar las maneras como Satanás trabaja. Y es por eso que he dedicado este capítulo para hablar acerca de esto. Satanás es un gran estratega y él va a buscar las maneras de hacerte caer en pecado, de hacer que tú caigas en alguna de estas 6 estrategias que voy a mencionar. No es bueno subestimar al enemigo, es muy inteligente, imagínense cuántos años tiene de existencia, debe ser más de 4000 años de existencia, entonces imagínense cuánto él sabe. Él también sabe las escrituras, lo vemos cuando tentó a Jesús. Así que debemos también estar muy alertas. La primera estrategia que voy a mencionar es la del ocultismo. Y es que Satanás, así como desde el principio, busca que le adoren a él en vez de adorar a Dios. Y por eso utiliza la brujería, el ocultismo, magia negra, en fin, muchas formas de adivinación, sortilegio. Voy a leer Deuteronomio 18 del 9 al 14. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Y vemos que para Dios esto es algo prohibido y es algo en lo que mucha gente se mete. Por un lado, aquellos que han hecho pacto con Satanás practican todas estas prácticas que mencionan aquí del ocultismo. Y realmente ellos hacen un pacto con Satanás y él le da poderes a ellos para que hagan todas estas cosas. Y por otro lado, también es pecado practicar de ellas, es decir, las personas que se van a leer las cartas con los gitanos, con los brujos, con los adivinos, que creen en toda clase de cosas de suerte, como pasar el cuy, en fin, muchas cosas que tienen. Efesios 5:11 nos dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Gálatas 5:20, que nos habla de las obras de la carne, también menciona la idolatría y la hechicería como obras de la carne. Sé que hay muchos cristianos que también leen el horóscopo, creen en la suerte y en ciertos tipos de amuletos. Así que mucho ojo, por favor, cristianos. El 30 de abril de 1966, Anton LaVey funda la Iglesia Satánica en San Francisco. Pueden creer, tiene su propia Biblia satánica. Y sí es cierto, no debemos ignorar todas estas obras del diablo. ¿Por qué? Porque aquellos brujos, hechiceros, los que están en el satanismo también, ellos son enviados por el mismo Satanás a las iglesias para hacer caer a los pastores, a los hermanos, para echar en brujos, en fin, tratan lo más posible de destruir a la iglesia de Cristo. Pero su palabra nos dice de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Voy a incluir dentro de esta sección a la idolatría, porque tiene mucho que ver también con el ocultismo, porque detrás de cada ídolo hay demonios.
Y muchos de nosotros hemos practicado en el pasado idolatría, hacia imágenes y todo eso. Pero cuando se habla de idolatría, no solo se habla acerca de ídolos de yeso, de madera, no. Nos está hablando acerca de todo aquello que está en nuestro corazón y que lo ponemos en primer lugar. Es decir, los ídolos modernos no solamente son estatuas o ciertos dioses que en algunas culturas hay, sino, por ejemplo, el dinero. La Biblia dice que la avaricia es como la idolatría, el amor al poder, sexo, fama, etc. ¿Y por qué es malo todo esto? Todo esto de la idolatría que les estoy mencionando. Porque está violando el mandamiento principal, que es amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. La segunda estrategia es filosofía e ideologías. Colosenses 2:8. Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo a Cristo. Sí, es cierto, hay una sabiduría que es humana y no es malo, no es mala en sí misma la filosofía, pero cuando uno empieza a pensar, a querer dar respuestas y no considera a Dios, caen en muchos errores. Y es por esto que estas filosofías, estos conocimientos nos llevan a apartarnos más de Dios. Aún muchos cristianos terminan confundidos cuando van a la universidad y les hablan de filosofía, les hablan de ciencia. Pero lo hemos visto ya, que desde el huerto del Edén, el hombre cuando se separa de Dios, busca su propio conocimiento, su propio entendimiento apartado de Dios. Y de ahí nacen todas estas filosofías e ideologías, y aún en estos tiempos la cosa ha empeorado. Y con respecto a ideologías, quiero mencionar, por ejemplo, el nazismo, el comunismo, que han hecho mucho daño, y hoy en día la ideología de género, el feminismo radical. En fin, son muchos pensamientos que, si bien pueden tener algo de verdad, tienen también mucho de mentira. Y el diablo es así, mezcla verdad con mentira, para que tú lo consumas, te lo pases. Por ejemplo, si uno hace una encuesta en la calle, la mayoría de personas van a creer que la teoría de Darwin es cierta, pero no saben ellos cómo sustentarlo, no saben por qué lo creen. Sin embargo, como ha sido tan popular ese pensamiento, esa teoría, es muy aceptada. Pero nosotros debemos conocer la verdad que está escrita en su palabra y contrarrestarla con cualquier pensamiento o ideología. Y la tercera estrategia que voy a mencionar es la del pecado sexual. Esta área que es tan importante en la vida del ser humano, el diablo la quiere destruir. Y mucho más ahora, en la infancia. ¿Por qué? Porque sabe el diablo que si destruye una vida de un pequeño, destruye toda una vida. ¿Por qué? Cuando un niño es abusado sexualmente, esto puede afectar por el resto de su vida. Puede ser que nunca se recupere. Y oremos para que realmente esas personas puedan conocer a Dios, porque es el único que puede sanar esas heridas de su corazón. Aún también muchos homosexuales, no digo que todos, pero muchos de ellos han sido abusados en su infancia. Y cuando uno escucha testimonios de homosexuales que han venido al conocimiento de Cristo, uno se da cuenta de que realmente esto es algo muy común. Cuando un niño es abusado sexualmente, tiene esa tendencia a volverse homosexual. El sexo es algo bueno creado por Dios y sagrado. Sin embargo, el diablo y el pecado realmente todo lo ha tergiversado, todo lo ha distorsionado y destruido. Y es por eso que vemos hoy en día una sociedad hipersexualizada. Es decir, aún a los niños muchas veces se les viste como personas adultas, a las niñas como mujeres sensuales. Gálatas 5:19 nos dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Y es así, todo pecado, todo acto sexual fuera del orden de Dios es considerado pecado. Y no solamente los que menciona aquí, sino también, bueno, en otros pasajes menciona también la inmoralidad sexual, la prostitución, el homosexualismo, en fin, la pornografía
que es algo muy terrible en nuestra sociedad, que lleva a la gente a un nivel de enfermedad, podría decirse, que llegan a violar a otras personas, porque su mente se enferma de tanto mirar cosas que realmente son prohibidas. Y este tema de la sexualidad es súper serio, y por eso quiero dirigirme a los creyentes sobre todo, que el diablo realmente no está jugando, y el diablo no duerme y no descansa. Así que él va a buscar la manera de hacerte caer en alguno de estos pecados. Nos corresponde como cristianos buscar a Dios, vivir en santidad porque Él nos demanda esa vida y resistir al enemigo. La Biblia dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la paz y el amor. Y la estrategia número 4 está en el área emocional y relacional. Viviendo en este mundo caído, cada persona que nace recibe heridas en su alma. Y estas heridas, cuando permanecen así, sin ser sanadas por el Señor, son puertas abiertas para el odio, la amargura, el resentimiento, la venganza. Estas heridas no afectan solo a tu propio ser, sino a las relaciones que puedas tener con todas las personas. Santiago 4 nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Efesios 4:31, desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. 1 de Pedro 2. Por tanto, desechen toda clase de maldad, todo engaño e hipocresía, envidias y toda clase de calumnias. Busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcan y sean salvos, si es que han probado ya la bondad del Señor. Este pasaje es muy importante. 1 de Juan, capítulo 3, verso 11. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los odia. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es homicida, y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El Señor nos enseña a amarnos unos a otros, y un arma que utiliza Satanás es justamente el traer división en los grupos, en la iglesia, el traer contiendas, pleitos, celos, iras y todo lo que ya hemos mencionado anteriormente. Y también quiero hablar acerca de una emoción que es la tristeza. Dice 2 Corintios 7:10, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación, y de esta no hay que arrepentirse, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Y una de las cosas que hablé al principio acerca de las heridas emocionales, muchas de estas son producidas por conflictos que ya hay dentro de la familia, y muchas veces también tiene que ver con el abuso sexual. Cuando la persona es abusada sexualmente, sea menor o mayor, esto produce pensamientos de suicidio, depresión. Igualmente las mujeres que han abortado, también sea adolescente o sea adulta, eso produce esos sentimientos de quererse matar, de querer suicidarse. Y esa es la tristeza que lleva a la muerte. Realmente el diablo busca destruir. Miles de personas se suicidan a diario. Y el punto número 5 es falsas religiones y sectas. Y bueno, vemos que desde la antigüedad la mayor parte de pueblos han sido politeístas, es decir, han creído en más de un Dios, menos la religión judía. Pero vemos que ya en la actualidad todavía permanecen en crecimiento en lo que es el hinduismo, el budismo, y de mucho más crecimiento es la religión musulmana, establecida en el año 622 por el profeta Mahoma. Muchas personas dicen, no importa en qué Dios creas tú, lo importante es que tú creas en un Dios, y si crees en un Dios vas a ser salvo. Pero la verdad es que existe un solo Dios y un solo camino,
Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y la única forma de que encuentres la verdad es a través de la lectura de la palabra de Dios. Y que Dios tenga misericordia de cada persona que permanece en estos momentos en oscuridad espiritual. Porque aquellos que no conocen a Jesús no van a alcanzar la vida eterna. Y es por eso que el Evangelio debe extenderse mucho, mucho más. Hoy en día también han proliferado muchas sectas. Bueno, desde hace muchos años realmente, ¿no? Muchos que dicen ser Jesús, se creen Jesús. Bueno, una de las sectas que más ha crecido ha sido la de la iglesia mormona, la de la iglesia Testigos de Jehová. Y hoy en día hay más sectas, cada vez más sectas. También la de la diosa madre, por ejemplo, acá en Perú está pegando fuerte. Y también la secta del 666, que tatúan a los niños incluso con ese sello. Sí, se llama Creciendo en Gracia esta iglesia a la que me refiero. Y así han surgido muchas y muchas sectas en todo el mundo. Hay que estar alertas, hay que estar al tanto. Por otro lado, también quiero decir que aún dentro de la iglesia cristiana evangélica se han filtrado falsas doctrinas, herejías encubiertas, como dice la Biblia, y eso ya fue profetizado desde hace mucho tiempo. Jesús mismo lo mencionó, Pablo, Pedro, en las cartas que escriben, lo mencionan también, que dentro de la iglesia se iban a intentar introducir herejías. Y herejías son como medias verdades también. Ya hemos hablado acerca de las medias verdades. La estrategia número 6 es cegar el entendimiento y oponerse al Evangelio. Es lo que el diablo ha hecho desde el principio. Vamos a leer 2 Corintios 4, verso 4. El Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, una de las principales funciones de Satanás es evitar lo más que pueda de que el Evangelio se propague, de que el Evangelio sea predicado, porque el Evangelio es luz que alumbra el entendimiento de las personas. Una vez que el Evangelio es predicado a una persona, esa persona puede, por obra del Espíritu Santo, venir a la salvación. Puede abrir sus ojos espirituales y conocer a Cristo y alcanzar salvación. Es por eso que Satanás hace un gran esfuerzo por evitar que el Evangelio sea propagado y a través de las persecuciones evitar esto también. Desde el principio de la iglesia vemos cómo murieron muchos de los discípulos, como Esteban, por ejemplo, que era lleno del Espíritu Santo, y él, después de dar su discurso, su defensa, se llenaron de ira, de cólera contra él, porque dijo que había visto los cielos abiertos y a Jesucristo sentado a la diestra del Padre, y lo apedrearon. Saulo, por ejemplo, en ese tiempo asolaba a la iglesia también, y por muchos siglos siguió esta persecución. Y hoy en día esto no ha cesado. Realmente en lugares que son difíciles de entrar con el Evangelio, todavía hay persecución, todavía se queman iglesias, se destruyen iglesias. En 1 Tesalonicenses 2:18 también Pablo menciona que el diablo les había impedido ir a cierto lugar. Entonces vemos de que Satanás se opone contra todo, a todo lo que sea obra evangelística y misionera, y es por eso que siempre debemos estar orando por los ministerios evangelísticos para que aún se levanten más evangelistas, para que todos realmente cumplamos la gran comisión, y por aquellos misioneros que en este momento están pasando persecuciones, por la iglesia perseguida, por la iglesia de la que no se habla, no sale en los noticieros, pero que en este momento están sufriendo mucho. Entonces, si Satanás es un gran estratega, nosotros también debemos pedir a Dios sabiduría para que nos ayude a hacer su obra, y de qué manera podemos nosotros participar de la gran comisión. Esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de bendición para sus vidas, que no se desanimen, por el contrario, conociendo ya las artimañas de Satanás, podemos hacerle frente. Así que busquemos a Dios con todo el corazón, y que Dios los bendiga y los guarde.